Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Hablando de NBA, bienvenidos a un nuevo podcast con invitado. Hoy me acompaña Antonio Sánchez, muy buenas, Antonio. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Antonio lo conoceréis, os sonará su cara, sobre todo si sois de España, porque es uno de las personas que tiene la suerte, y estaba justo antes de hablar de esto, ¿no? Tiene la suerte de vivir profesionalmente del baloncesto en España y en concreto también de la NBA. Y bueno, Antonio, empezando por eso, porque yo creo que, y era una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? De cómo empieza esa relación profesional con la NBA. Pues un poco de casualidad. Yo llevo casi, bueno, casi no, algo más de 20 años trabajando en la profesión. Esta es mi tercera etapa en Canal, bueno, ahora es Movistar Plus. Lo que pasa es que a veces todavía se me, se Sí, me, Canal se Plus. me olvida un poco el Canal Plus de toda la vida, que ahora es Movistar Plus. Pero vamos, los que conocemos este mundillo, los que conocéis desde el sillón este mundillo, sabéis a lo que me refiero. Pues un poco por casualidad, porque, bueno, yo casi siempre había hecho fútbol, había estado en informativos de deportes, había presentado incluso en Deportes 4 en bastantes ocasiones. En la primera etapa de Plus había narrado muchísimo fútbol, pero baloncesto prácticamente nada. Y entonces en 2009, sí, en la temporada 2009-2010, estando en 4, tenía los derechos Canal Plus, por aquel entonces sí que era Canal Plus, que era Grupo Prisa, y poco a poco esa relación laboral con Grupo Prisa se va rompiendo porque Mediaset cada vez tiene más peso y al final acabó comprando. De hecho, ahora ya 4 pertenece a Mediaset. Entonces, al ir separándose esa relación, el partido que habían abierto en 4 los viernes, que lo hacía mi compañero David Carnicero, pues querían que fuera una persona de 4 para separar un poco pues, los caminos. Canal Plus es una por un lado y 4 por otro. Y entonces, bueno, pues llegó el que era jefe de deportes y creo que lo sigue siendo, que es Manu Carreño. Y como sabía que a mí me gusta mucho el baloncesto y tal, no sé qué, me lo propuso y claro, tardé aproximadamente unos 0,00,1 segundos en responder y decirle obviamente que sí, ¿no? Entonces, bueno, menos hubo un parón de 2 años por temas de derechos y eso, pero el resto de esos 11 años, pues bueno, pues son 9 temporadas, o sea, 9 años que son en realidad 10 temporadas las que llevo ya haciendo NBA, un poco por casualidad y bueno, tocaré madera y que dure mucho tiempo. Que dure, que dure. Sí. Y luego, recientemente, has comenzado con un canal de YouTube también, Sí, Basket and Life, que vamos a dejar en las notas del programa para que la gente luego se dé una vuelta por allí. por ejemplo. ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo surge esa idea de por qué empiezas a hacer el canal de YouTube? ¿Cómo te planteas la estructura de esto, este lío, ¿no? De hacer vídeos casi cada día y ver cómo lo estructuras todo, entrevistas, invitados, opinión. Sí, pues un poco también por casualidad. Bueno, por casualidad y por inquietud. Yo soy muy pesado, ¿no? Y entonces, lo de casualidad fue un poco porque di con la tecla adecuada la primera de cambio, y eso no es sencillo, ¿no? Con Maldini, Julio Maldini, que creo que esto lo conoce todo el mundo, comentarista de fútbol, ahí en Movistar Plus, de la COPE y de los raros donde no está, Sí, Maldini, un sí. fenómeno. En lo profesional y en lo personal, ¿eh? Un Y en los tipo ratos libres ve los partidos de la Liga de Taiwán. y de China Taipei. Entonces, pues un día me lo encontré ahí en la tele y yo como él empezaba con un canal de YouTube, llevaba nada, unas semanas, Mundo Maldini, claro, es otra historia. Él, bueno, lleva aquí el Ferrari, ¿no? El Mercedes de Lewis Hamilton comparado con el resto de mortales, ¿no? Pues ya funcionaba fenomenal y le pregunté, digo, oye, esto del canal de YouTube, y, pues mira, esto me lo está llevando una empresa, YouFirst y tal, y nada, te dio el teléfono y claro, pues Maldini no te da el teléfono de uno cualquiera, me dio el teléfono casi del super jefe, ¿no? De uno de los... Y yo le llamé, bueno, en fin, y entonces le dije quién era, él me conocía perfectamente porque le gusta mucho también el básquet y tal, y le conté un poco la idea, digo, pues mira, quiero poner en marcha, pues mira, si quieres podemos hacer alguna cosa juntos y tal, y fue así. Entonces al principio, que es lo, y tú lo sabes, ¿no? Lo más difícil arrancar Empezar, fue sí, You sí. First. Exacto, y si quien entre en el canal, como tú dices, Basket and Live, pues lo puede ver, entrevistas con 3 cámaras, vamos, es que yo he ido a entrevistar, siempre pongo el mismo ejemplo, cuando estaba, por ejemplo, en Deportes 4, un día fui a la ciudad del fútbol, estaba la selección española, que tenía un partido y tal, a entrevistar a Gerard Piqué con un cámara. Y aquí Jufer me daba 3, era como el nivel espectacular, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la pandemia pues, nos ha fastidiado. Desde luego, ahora vamos a ver si poco a poco mejora un poco la situación y podemos volver otra vez a la carretera y utilizar eso, ¿no?
esos medios que tienen ellos, pero fue un poco así, de casualidad, a través de Maldini, de Jufer, ellos fueron los que pusieron la carretera y bueno, pues aquí seguimos y también como lo de la NBA, espero que por mucho tiempo, aunque esto depende un poco más de mí, es algo más un hobby, es algo, bueno, que hago porque a mí me gusta y sí que al margen de vídeos míos, el tener invitados de cierta relevancia. No solamente el mundo del baloncesto, pues se llama Basket Live por eso, porque a veces, bueno, pues son, no sé, Raúl Pérez, el humorista, bueno, que no es tampoco un experto en baloncesto, me ha venido a la cabeza Goyo Jiménez, el humorista y tal, que no son gente del mundo del baloncesto o incluso del deporte, pero Claro, que me como apetece entrevistar. toca un poco las dos vertientes, ¿no? El Sí, baloncesto y las cosas de la vida, ¿no? En general. exacto. Por eso es básquet en live. A veces, como digo, hay mucho más de live que de básquet, porque hay muchas cosas realmente interesantes y muy sorprendentes. Yo, por ejemplo, con Goyo Jiménez me sorprendió muchísimo, al margen de que sea un cachondo mental, la cultura que él tiene. Él es abogado y, bueno, hablaba con una persona que parecía que era un profesor, pero con la sorna que tiene a la hora de decir las cosas, pero que acompañado de una cultura extra que no te esperas, ¿no? Entonces, bueno, son sorpresas súper agradables, ¿no? Descubres cosas realmente bonitas. Bueno, y hay que hablar, ya vamos a hablar de baloncesto, ¿no, Antonio? Y a ver, hay cosas, ¿no? Como lo de Harden, que está ya un poquito, empieza a estar trillado, está siempre ahí el tema del traspaso, el cómo va a pegar con los Nets y tal, pero yo no me permitiría que hace una semana del traspaso y no preguntarte, pasando por el podcast, ¿qué te parece el traspaso de James Harden? ¿Cómo crees que puede encajar ese trío un poquito que decíamos tal vez un poco inestable mentalmente? Irving, ¿qué pasa con Irving? Bueno, parece que esta noche, por fin, ya esas personal reasons, ¿no? Que él ponía, esas razones personales le van a permitir que, por cierto, no sabemos cuáles son esas razones personales, respetables, pero evidentemente cuando dice que son razones personales por las que no juega, pero aparecen algunos vídeos Una con discoteca. una discoteca o el cumpleaños, no sé si fue de un familiar, una hermana, una Sí, prima y era tal, sin más que... discoteca en la fiesta de la hermana del cumpleaños o algo así. Claro, entonces es como, bueno, porque yo puedo entender que tengas motivos personales, somos humanos y puedes tener X, ¿no? Sin entrar a valorar nada, pero cuando de repente ves eso es como, bueno, no puedes, como decía Andrés Montes hace muchos años, ¿no? Rebotes o cheerleaders, ¿no? Elige, no puedes tener todo, pues esto es igual. Entonces, respecto al fichaje de Harden, me parece el fichaje que ha roto la banca. Ahora mismo no creo que haya, por los contratos y agentes libres, etcétera, etcétera, por la situación que hay en la NBA, un movimiento tan importante como el que nos ha dejado James Harden. Entonces, ahora lo que mete de lleno es en la pelea a los Nets por cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser pegársela en la primera curva, porque se le pele el cable a Kyrie Irving, se le pele el cable a Harden. Claro, que estamos hablando de personalidades muy complejas, porque si a Kyrie Irving es rarito y terraplanista y se va de fiesta y no sé qué, Harden pues es que son primos hermanos en eso, pero a la vez tienen un talento tan grande y en medio está un tipo que para mí, a mí es sano al 100%, como ha demostrado que está, y eso es una grandísima noticia, hablo de Kevin Durant, por supuesto, que después de una lesión del tendón de Aquiles, que es una lesión tan difícil, mira, por ejemplo, de Marcos Cousins, pues desgraciadamente pues no ha Sí, no vuelto ha a ser el vuelto. mismo, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Que no han vuelto a ser el Bueno, mismo. te he puesto un ejemplo, pero hay Sí, muchísimos, ¿no? sí. Desde luego, fue una De lesión hecho, decían, había un caso Kobe solo, Bryant. el de Dominic Wilkins, que era de los únicos que más o menos había vuelto. Y siempre han Sí. dicho que no exactamente igual. No, claro. Pero es que este Kevin Durant sí parece que ha vuelto exactamente igual. Es tremendo. O sea, no sé, no soy médico, pero calculo que puede ser un porcentaje de 80-20, ¿no? 80% de que no vuelven igual, algunos casi no pueden ni volver y otros pues muy lejos de su mejor estado de forma y Kevin Durant pues todo lo contrario, ¿no? La primera canasta que anota en un partido nada más volver, ya en amistoso ya lo había visto en algún partido, pero la primera que anota en partido oficial, no recuerdo contra cuál era el rival, es un mate, como diciendo, bueno, o sea, un tipo que tiene esa lesión tan grave, que ha estado tantísimo tiempo sin jugar, quizá a lo mejor mentalmente no se arriesga, ¿no? En la primera jugada a hacer algo así y le da igual, ¿no? Entonces, claro, tienes un tío de tantísimo talento como Kevin Durant, también lo tienen los otros dos, pero quizás seguramente Kevin Durant esté mucho más centrado mentalmente. Ya lo demostró, por ejemplo, cuando fue a los Warriors, fíjate, los Splash Brothers, estaba ahí Klay Thompson, por supuesto, Stephen Curry, Draymond Green, y encajó como un guante. De hecho, es que había muchos partidos donde era el mejor de los cuatro. Pues aquí yo creo que puede ser lo mismo, ¿no? Creo que son complementarios y el problema pues va a ser las cabecitas especialmente de James Harden y de Kyrie Irving. Si funcionan esas cabezas, quizás a lo mejor estamos hablando del más serio aspirante a
al anillo. A ver, Lakers tiene mejor plantilla, pero que se refiere al quinteto de salida, los Nets con estos tres Sí, sí, bicharracos sí. no tienen nada que Sí, envidiar. sin Luego el duda, ¿no? fondo Sí, de armario, claro. Es que, por ejemplo, después del megatrade este, porque sabes que ha sido hay un castillo de naipes, el hecho de que Harden se haya marchado a Brooklyn, Oladipo se ha marchado a Houston, el pobre Caris LeVert a Indiana, y vamos a ver qué es lo que tiene al final. Pero todo este movimiento ha hecho que, por ejemplo, que ahora mismo tenga 3 fichas libres Brooklyn para reforzarse, aunque tampoco hay mucho donde reforzarse. pero ojo, que Pero hay agentes libres por ahí, que es lo que sí. decimos siempre, son Uh-huh. agentes libres. No lo sé. Me viene a la cabeza Isaiah Thomas porque siempre me viene y porque le tengo un cariño especial, ¿no? Pero que hay jugadores válidos. Rondé Hollis Jefferson, creo que no sé si lo habían fichado ya o lo iban a fichar. Hay ciertos jugadores que viniendo por el mínimo para completar una plantilla, ya en un entorno donde sabes de verdad que van a ser jugadores suplentes, realmente Sí, son buenos fichajes. totalmente. Y justo te quería preguntar por eso, porque es cierto que hay ahí como una especie de vacío después de lo que ha pasado en cuanto a rotación. Y yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Hay dos grandes preguntas ahora mismo, que es cómo van a congeniar esos tres, que es un poco lo que venimos hablando ahora, y la otra es si hay rotación suficiente para plantar cara a plantillas más largas como los Lakers, por ejemplo. Claro, ese es el principal problema. Por eso digo, hablo de principal anillo, o sea, principal favorito del anillo, refiriéndome al quinteto de lo que sale en pista, ¿no? El ver a, pues, que sea Joe Harris, bueno, el que ha salido ganando, no te quiero ni contar, es de Andre Jordan, que Ya casi no ves. rascaba bola, Y tenía que le ya estaba retalent. quitando todos los minutos, Allen. Vamos, le había comido la tostada totalmente. De Andre Jordan, es que, no sé, 10, 15 minutos como mucho en los partidos, y ahora va a ser titular. Entonces, como el quinteto va a ser brutal, desde luego, pero el fondo de armario que tiene, claro, una vez que se ha lesionado Dinwiddie, que se ha marchado Caris LeVert, y encima en la situación que veremos, a ver. Bueno, contaba algo, paréntesis, que quizá este traspaso le haya, literalmente lo decía él, salvado la vida, porque al marcharse a Indiana, con todo el movimiento que ha habido, ha tenido que pasar una revisión médica, como es lógica, y entonces ahí le han detectado un bulto, creo que es en el riñón, y bueno, que van a tratar, lógicamente, y que van a ver exactamente qué es lo que hay. Si a lo mejor no pasa ese control rutinario, pues vete a saber. Entonces, bueno, eso es lo que lo que es la salud, que es lo más importante, se refiere, pero lo deportivo, claro, si tienes en ese equipo, como estaba Dinwiddie, de Levert, tal, pero ahora tienes a Joe Harris, de Andre Jordan, y muy poquito más para una rotación, ¿no? Bueno, de hecho es para el quinteto, en realidad tampoco tienes mucho más fondo de banquillo, por lo menos de calidad. Los Lakers han ganado mucho en eso. El año pasado tenías a la parejita, Anthony Davis y a LeBron, y es que además de ser campeones y tener estos dos, bueno, a Kuzma, bueno, tenías una serie de jugadores realmente Sí, importantes o sea, y te ha Rondo, por reforzado. ejemplo, hizo un papelazo. Sí, pero es que te ha reforzado con un base mejor, porque Claro, vamos, sí, sí, es verdad vamos, que es que las no hay color. bajas, y yo creo que esto es sensación general, las bajas de los Lakers han sido todavía para mejorar Claro, todavía totalmente. el equipo, y es sorprendente, ¿no? Porque cuando se iba Rajon Rondo tenías esa sensación tal vez de es un jugador que los números no evidencian lo que hace sobre la pista, pero te llega Dennis Schroeder que todavía te soluciona un problema más de los Lakers, que era el tiro exterior, que era la anotación desde los jugadores exteriores que no sean LeBron, y claro, pues eso unido a la zona interior, por supuesto, está mejoradísima, ¿no? Claro. Con Marc Gasol, con Montrezl Harrell, que saliendo desde el banquillo también está aportando muchos puntos, que es Estamos hablando otro... del mejor sexto hombre en 2 años. Marc Gasol, Claro, que es un pedazo de jugador, además con el rol que tiene de saber que si tiene que tirar solo 3 veces a canasta, pues lo va a hacer, pero que va a aportar en defensa, que va a asistir con la visión de juego que tiene. Bueno, y luego pues eso, está Caruso, está Kentavious Caldwell-Pope, o sea, es que, claro, Marcus Morris está. El fondo de armario que tiene Lakers es que tienes 7, 8 jugadores de primer nivel, y cuando entra una segunda unidad a lo mejor no hay tanta diferencia. En los Brooklyn Nets sí que va a haber diferencia, claro. Cuando se sienta alguno de estos tres, pues claro, la diferencia el escalón es grande, es muy grande. de hecho, aquí otro punto es cuando hablamos de ese mega traspaso que ya de hecho, y ya lo indicabas tú, ha tenido cierta repercusión secundaria, el movimiento Oladipo, por ejemplo, los movimientos de Levert y Allen que no han ido a los Rockets, ¿no? Han ido a equipos Sí. que se colaron en el traspaso y realmente han sacado un rendimiento que a mí me parece extraordinario, ¿no? Los Cavaliers, es verdad que a lo mejor Allen era el que menos encajaba porque le sobran pivots por todos lados, pero ahí voy. Por ejemplo,
los Cavaliers tienen a Andre Drummond, no sé si se moverá. En general, siempre que suele haber un traspaso de este estilo, y aunque ya digo, se ha movido Oladipo, suele haber algún movimiento más. O sea, esto es como la típica pieza de dominó, que ahora a ver cuál es el siguiente movimiento. Efecto dominó total. Aparte, no estamos hablando aquí del tercer base suplente de los Knicks, no, estamos hablando de James Harden, o sea, uno de los mejores, de los 5, seguramente mejores jugadores de toda la NBA. Entonces, claro, esto es un tsunami. Entonces, el hecho de que se haya movido esta ficha, y como tú dices, Houston, otra de las grandes noticias al margen de Kevin Durant, John Wall. Creo que ha sido muy bien. 522 días después, que creo que poca gente podíamos apostar. Yo le vi ya en partidos de pretemporada y a los 15 segundos de verle dije, pero ¿y este? Pero si es que está igual. O sea, es que sí. Como Kevin Durant, la sensación que te daba era que había estado un par de semanas, bueno, pues con un pequeño 15 de tobillo y que había vuelto a jugar, no que se había perdido 2 años de competición. Entonces, con John Wall, es que James Harden es un jugadorazo, pero Houston, y nunca me lo ha puesto votando, tenía un problema, ¿no? Houston, con él. Ahora llega Oladipo, Christian Wood está haciendo una temporada enorme, más PJ Tucker, más, o sea, es que tienes un equipo Houston bastante competitivo. No sale perdiendo tanto con Harden, porque pierdes la calidad que pueda tener, pero la química a lo mejor, porque Oladipo es otro que también le ha costado después de la lesión, porque llevaba un tiempo que no era el mismo Oladipo de antes de la lesión, pero poco a poco esta temporada la estamos viendo a un nivel prácticamente al mismo que nos dejó antes de la y su debut con los Rockets ha sido surrealista, ¿no? No sé si ha sido la mejor marca de la temporada en anotación. O sea, es cierto ahí cuando hablamos de los Rockets, que claro, están en el salvaje oeste, lógicamente, aunque han cubierto bien la baja de Harden con Oladipo, no son jugadores que se pueda comparar en el estilo de con Harden. Yo creo que eran candidatos al anillo como todos los años con Harden, y con la utopía esa siempre de lo que pasa en los playoffs y tal. Pero desde luego Oladipo les baja un poquito el escalón. Aún así es el típico equipo que yo creo que no quieres enfrentarte tampoco en playoff. Pero es que hay tantos en el oeste en esta situación que... Ya, pero Javi, dices tú, le baja el escalón, vale, ¿qué es mejor? ¿Un Harden o la suma de un John Wall sin lesiones y Oladipo? No todo tan claro, ¿eh? Sí, claro, Porque si ahí había problemas de química que parecían evidentes, ¿no? Y Harden ya no quería seguir jugando allí, es cierto que los Rockets van a ir a mejor. Ahora el punto es también que es que todas las rondas de draft que han sacado y todo... Bueno, yo, claro. Yo pensaba, la verdad, que se iban a quedar algunos de los jóvenes. Claro, son casi tan importantes, no es casi, pero bueno, estamos usando un proyecto de futuro muy grande. Es que no solamente que te traigas vale, pierdes a Harden, pero lo dicho, pierdes a Harden, pero ganas a un John Wall, parece que casi al mismo nivel, más Oladipo, y un montón de rondas de draft, al margen de lo que digo, ¿no? De Eric Gordon, de PJ Tucker, Christian Wood, que está haciendo una temporada enorme, y esas rondas de draft que te permiten quizá, no sé, en un par de años, tener un equipo realmente potente de verdad. Y eso que Houston hasta... Sí, bueno, en realidad siempre ha tenido un equipo muy potente. De hecho, siempre lo he comentado. Quitando aquella final que perdieron los Warriors con Cleveland Cavaliers, que llegaron con el agua aquí, de cansancio me refiero, fue la temporada del récord, la del 73-9, ha sido la única vez que el único equipo que realmente le ha puesto en apuros de verdad en playoff a los Warriors más grandes ha sido los Rockets. Sí, Hubo dos temporadas en las que estuvieron con un 3-2 y con un match ball, y al final acabaron perdiendo 4-3, pero estuvieron ahí. Y luego también yo creo que es destacable que este probablemente sea, y yo no tengo en la cabeza todos los traspasos que se han hecho durante temporadas, ¿no? Pero sí decían un poco que puede ser el movimiento más grande de la historia en cuanto a empezada la temporada, un traspaso de un jugador en un nivel tan alto, ¿no? Estamos hablando top 5 de la NBA seguro, como es James Harden. Empezada la temporada, sí. A mí el primero que me viene a la cabeza es el del propio Kevin Durant. Cuando se fue a los Warriors... Claro, pero no, ya había empezado, o sea, no había empezado la temporada. Claro, yo empezaba la temporada... en medio de una temporada, no recuerdo algo tan gordo. Yo tampoco, gordo, la verdad. ¿Sabes? Bueno, así que bueno, yo digo esto porque creo que algún efecto más habrá. O sea, algún movimiento más habrá, pues, ese efecto dominó, ¿no? Claro, lo que tú dices, por ejemplo, en Cleveland, es que tienes ahí dos centers, Jarrett Allen estaba en un momento muy bueno, haciendo unos números muy buenos, pero es que tienes al mejor reboteador de la liga, Andre Drummond. O sea, sí. Y al final es un tema, por ejemplo, Drummond es Spearing, es interesante. Jarrett Allen creo que también, o sea que al final una por otra, lo que es verdad que es más difícil encajar un salario que otro, pero que lo que voy es que lo que vemos algunos como Andre Drummond en Cleveland, pues va, ¿qué más da? No quiero ni ver a Cleveland jugar, pero es que Andre Drummond se te va a un contender,
un contender que necesite un pivot y te cambia absolutamente Totalmente. el esquema, ¿no? del equipo. Vale, hay más temas, claro, aparte de esto, pero no me quiero ir de los Nets sin antes preguntarte por... he visto bueno, tu foto de perfil en Twitter, ¿no? Drazen Petrovic y más referencias. ¿Y qué me puedes contar? O sea, ci- cierta devoción por Petrovic. Sí, esa es la Pero, palabra, devoción. ¿te Es que aficionaste a la NBA cuando él estaba en los Nets o algo no, no, así? no, no, ¿O? no, esto viene de mucho antes. ¿Sabes? Yo es que tengo, me da a mí que tengo, por la cara que tienes tú y la que tengo yo, algunos añitos más que tú. No, no, esto es de cuando él empezaba prácticamente en la Cibona. De hecho, creo que estuvo en el servicio militar y bueno, te hablo de mediados de los 80, ¿no? 84, 83, 84, 85 más o menos, cuando estaba la Cibona. Entonces, él es el culpable de que a mí, yo, por ejemplo, sea más de básquet que de fútbol. Él es el culpable de que estudiara periodismo, porque yo quería, bueno, a ver, como todos la gente, los chavales de mi edad y tal, quería primero ser futbolista. Y ya vi que no daba el nivel. Dije, pues venga, me gusta mucho el baloncesto, empecé también a jugar y tal, y vi que se me daba un poco mejor, pero tampoco daba el nivel. Y dije, joder, yo tengo que intentar ganarme la vida con esto. Entonces la opción D, porque no era la A, ni la B, ni la C, la opción D, era estudiar el periodismo y algún día, bueno, pues ser periodista deportivo y tener la suerte de poder dedicarme a esto. Y afortunadamente, pues lo he conseguido, ¿no? Con esfuerzo y con algo de fortuna, pero fue así. Y entonces, bueno, era el tipo que me cambió, pues yo veía, pues, porque había muy poquitos para aquel entonces, no es como ahora, que ahora puedes ver todos los partidos prácticamente de cada competición. Ahí eran los partidos de Copa de Europa, que en esa etapa que siempre ganaba la Liga el Madrid, los partidos de Copa de Europa eran del Madrid y en muchos de los enfrentamientos eran con este equipo de la Cibona y vi este tipo y a mí me encandiló. A ver, dice, bueno, un croata por aquel entonces yugoslavo, pero que no es afín a un equipo español, no eres de un equipo y tal, ¿no? Pero el tío, no sé, tenía una forma de jugar y una forma de afrontar, no sé, con un carácter ganador que yo he visto muy pocos, ya no jugadores de baloncesto, deportistas, como el que podía tener Michael Jordan, ¿no? Y eso me ha servido a mí también en lo personal, a la hora de poder, no sé, de luchar y de caerte y levantarte en lo profesional, en lo personal, bueno, pues también me he aplicado esa forma que tenía de este tipo, porque era un ganador tremendo. Yo no he visto una cosa igual en cuanto a carácter sí, a tener ese gen ganador, ¿no? En Europa. Luego te digo que, bueno, ya en Estados Unidos la NBA es otra historia. Ahí no pudo demostrar toda la vida y toda la calidad que tenía, entre otras cosas, al margen del desgraciadísimo accidente, porque era también una NBA muy diferente a la de ahora. O sea, yo estoy convencido que el Drazen Petrovic que llega en el 90 para jugar con Portland y que no tiene oportunidades y que casi se planta y que fuerza su traspaso a los Nets y tal, si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo, volver ojalá a la vida y jugar ahora mismo en la NBA, sería titular en cualquier equipo, no tengo ninguna duda, y seguramente All-Star. Sí, la verdad que el talento que tenía, ¿no? Yo, efectivamente, como has dicho, soy probablemente más joven que tú. Me da a mí que sí, sí. Y claro, yo no lo vi en directo, lógicamente, vamos. De hecho, nací en el 93, que fue, si no recuerdo mal, el año que falleció. Sí, sí, el 7 de junio, sí, de ese año, del Y 93. vamos, entonces pues no lo vi en directo, lógicamente, pero joder, todo lo que he visto de él, la verdad que es ese tipo de jugador que es impresionante, ¿no? Y algún hilo que he hecho en Twitter y tal, pues me he llegado a leer muchas cosas sobre él, la verdad, y también siento mucha admiración desde esa distancia que nos da siempre. Y lo comentaba, por ejemplo, con The Last Dance, con el tema Michael Jordan, la distancia que tenemos todos los que no hemos vivido ciertas cosas, pues por ejemplo, The Last Dance nos acercó de alguna forma a cómo fue el fenómeno Jordan a los que no lo vivimos en directo, ¿no? Pero escucha, te interrumpo, perdóname, pero incluso a los que lo vimos en directo, porque la te ofrece una imagen de Jordan que por lo menos para mí, y fíjate que yo llevo muchos años en esto y narrando NBA y conocía la vida de Jordan, pero la vida deportiva. Ahí nos cuenta una vida extradeportiva. Yo en el canal, en Basket and Life, tuve, por ejemplo, a Miguel Ángel Paniagua, que fue en su momento en la década de los 80 representante, agente, se llamaba, agente de muchos jugadores en España, de casi todos, y muchos con perfil NBA que conocía a Michael Jordan y el entorno de Jordan, y justo coincidió con el documental, y me habló pues un tipo, pues eso, con problemas con el juego, con algunos problemas con la bebida, con una personalidad demasiado, decía antes ganador, pero esto era demasiado, o sea, se
pasaba, era Sí, casi, sí, sí. bueno, pues Absolutamente, no parecía un sargento. competitividad pues, con todo el mundo, ¿no? Con sus compañeros en la cancha lo puedo entender, pero incluso a lo mejor con, pues, yo qué sé, ¿no? Con un guarda jurado, me contaba en una ocasión Miguel Ángel Paniagua, pues eso, que se jugó, oye, pues eso, con de estos de seguridad que hay En el estadio. en el estadio de la cancha de los Bulls. Oye, mira, esta pelotita de papel, si la metes, van $100. Pum, pero así, pum. Ah, pues mira, la ha metido, pues toma, 100 Sí, que dólares, tenía ¿no? la necesidad de Necesidad apostar y de tal, ¿no? competitividad absoluta. O No sea, era era un cuestión de enfermo de dinero. la... Claro, claro, en la cancha era, o sea, era un ganador tan obsesivo que iba fuera del baloncesto, incluso, pues eso, con un perfil que yo desconocía. Hasta que no vi las dance y hablé con este hombre, con el profe Paniagua, que ahora también está en la COPE y está en un montón de sitios y me estuvo contando del entorno de Jordan, yo no conocía mucho de esa cara B, ¿no? De Michael Jordan. O de las Dance, que entiendo ya por tus palabras que te gustó mucho. A mí Mucho, también me mucho, sí, pareció sí. alucinante el documental, la verdad. Y volviendo a la NBA actual, ¿quién es el gran rival de los Nets en la conferencia este? Porque yo creo que ahora mismo hay como dos vertientes claras hacia Celtics y hacia Milwaukee Bucks. Pero claro, está ahí el tema, por ejemplo, de si a ver qué pasa con Caris LeVert, ¿no? Si a lo mejor vuelve y encaja bien en estos Pacers, pues ya hemos visto que los Pacers son todos los años la misma sorpresa positiva, ¿no? Son un equipo muy incómodo. Sí, sí, sí. Claro, falta saber, ¿no? Si va a poder volverle a ver, cuándo y cómo, ¿no? Pero si es así, desde luego Indiana, no tanto como aspirante, pero sí como outsider, ¿no? Equipo que te la puede El liar. molesto, el No pasa, molesto. sí, pero a ver, el problema de la NBA, el problema, bendito problema, es que son 7 partidos los playoffs. Entonces, en un partido te puede ganar Indiana, bueno, un partido te puede ganar cualquiera. Hasta los Knicks que son un desastre, te pueden ganar. Pero a 7 ya es mucho más difícil. Tienes que tener suerte, calidad, por supuesto, pero después de también suerte para que no tengas, pues mira cómo le pasó en la final a Miami, que venía como un tiro, era el tapado y tal, y bueno, pues se lesionan a Adebayo y Dragic. No te digo que hubieran ganado los Lakers, pero seguramente hubieran dado mucho problema. Para mí el favorito indiscutible van a ser los Nets. Si es que no, insisto, no hay ningún cable que se pela de Kyrie Irving ni hay química y no acaban ahí eso como el Rosario de la Aurora, yo creo que no, ¿eh? Fíjate que tienen muchas ganas de ganar y demostrar muchas cosas y que va a funcionar. Y luego Milwaukee, claro. O sea, es que Milwaukee aparte es que tiene que tener mucha hambre, porque el año pasado fue uno de los que se la pegó más Clippers, porque para mí eran favoritos al anillo por incluso por delante de los Lakers. Pero para mí fue la gran decepción, pero Milwaukee no estuvo muy lejos en cuanto a la decepción se refiere. Yo Sí, creo es que verdad que se le prestó menos atención que a los menos Clippers. atención, pero es Además, yo que, creo, Antonio, que con los Clippers nos llevamos todos un golpe muy fuerte porque todos queríamos ver esa final entre Lakers y Clippers y claro, cuando ni siquiera llegaron allí, o sea, si hubieran llegado hubieran perdido 4-0, nos hubiera dolido muchísimo menos a los fans de la NBA. Yo soy totalmente. de Raptors, o sea, hablo como seguidor externo. Tú eres del Entonces, botellón, de los que están ahí sí, fuera, ¿no? Ahí, sí, del Dino Park este. sí. Pero claro, entonces es como nos decepcionó tanto eso que al final los Clippers por ejemplo, sentido totalmente opuesto a los Nets. Los Clippers este año se han quitado toda la presión. Los Nets se la han puesto con el traspaso de Harden cuando venían sin presión. Y con los Milwaukee Bucks me pasa algo parecido. Yo creo que venían jugando con bastante presión de ser los favoritos de qué pasa con Giannis. A lo mejor la renovación de Giannis les libera ya de esa presión que tenían de... Y presión para ganar van a tener siempre, ¿no? Mientras sigan teniendo a un MVP en sus filas, pues tienen el deseo de tener que hacer algo más. Además, es que como los Bucks hacen tan buenas regular season, tienen que ganar en playoff. O sea, lo que no puede ser es que no hayan Claro. pisado todavía las finales. Claro, claro, o sea, que hacer la mejor temporada de su historia. A ver, ya no lo sé, si Milwaukee cuando en su etapa de los 70, ya ahí me hace dudar, pero desde luego la mejor de los últimos años, no sé si es la mejor de siempre, pero de los Pero últimos por años, ahí andará, sí. sin duda, ¿no? La que hicieron los Bucks, pero pum, luego te la pegas en playoff. Y en cuanto a la presión, estoy totalmente de acuerdo contigo, que se han quitado un poco de presión. Pues seguramente lo que han salido ganando, ni mucho, es en el puesto de base. Que se haya ido, no es mal base, ni mucho menos Bledsoe, No, pero pero quizá bueno. a lo mejor no les hacía jugar tanto como Ruth Holiday haya Hay salido. una diferencia muy grande y también en Muy el grande. concepto de jugador. O sea, Claro, ya no solo la calidad.
No, no. Drew Holiday te aporta adelante, atrás y... Totalmente. Entonces, eso es un plus muy importante. Y luego, respecto a la presión, pues mira, tú me la has puesto también votando. Respecto a los Toronto Raptors, que me ha dicho que eres aficionado, le pasó un poco como a Milwaukee estos últimos años. Hacían unas temporadas regulares espectaculares, llegaban siempre con unos números tremendos y luego, ¡pum!, se la pegaban. Y sin Ese embargo, muro pues con DeRozan y Lowry, sí, sí. no había forma. Entonces, bueno, se rompió ese muro, se fue de Rosen y después llegó un tipo, Kawhi Leonard, que venía también, como hablamos de Kevin Durant y John Wall, de jugar, o sea, de no jugar pues casi 2 años o año y pico, con un montón de incógnitas, y mira, pues campeones, y te quitas toda esa presión de Y encima. curioso además de cómo fue aquello, porque así como el año pasado yo creo que sorprendieron bastante el rendimiento que tuvieron, ¿no? Había gente que ya los daba incluso fuera de playoff, este año también, y bueno, de momento han empezado mal, pero van remontando. Y la verdad que muchos partidos, siempre lo digo, es el equipo que más veo, entonces pues tengo la eso de decir, sé que los partidos se han perdido y se podían haber ganado la mayoría de ellos, y entonces no soy tan crítico a lo mejor con el equipo más allá de esos minutos finales y de cerrar partidos. Pero es verdad que es curioso, hablando de lo del muro de playoff de los Raptors, por ejemplo, el cómo se rompió ese muro, porque fue con aquella canasta de Kawhi Leonard después de un Bueno, montón de botes contra los Sixers, ¿no? Que esa canasta no entra, te eliminan en playoff porque además estaban reventados, tenían problemas de faltas y todo en ese partido, y te vuelves a quedar ahí y para que veas cómo cambia todo, ¿no? Por bueno, una pues canasta. yo creo que es ya para siempre una de las jugadas más icónicas de la historia de la NBA. No de aquel playoff, de la historia. Claro, por cómo fue la canasta y por lo que suponía. Porque esto es un partido de temporada regular en la quinta jornada. Bueno, pues Está guay, dices, pero ya está. vale, ya está, ¿no? Queda para los highlights y ahí se queda. Pero lo que suponía es que le cambió la historia de los Raptors ha cambiado esa canasta. Esto no sé si has visto la película de Woody Allen, la de Match Point, ¿no? Cuando Sí, empieza la la bola pelota, botando en la la, red. la diferencia de que den la cinta y se quede en tu campo pasa al otro lado, que es, pues bueno, pues ahí hay, el factor suerte es muy grande. Pues aquí igual, la foto esa que es la fotografía esta que está Kawhi Leonard prácticamente de cuclillas, el público, todo el mundo mirando, la pelota dando 3 o 4 tal, no sé qué, esa imagen, viendo la cara de los jugadores de los Sixers, los seguidores de los Raptors, es como así, es increíble. Bueno, pues una jugada, como te digo, que ya para siempre ha entrado en la historia de la NBA. Y bueno, pues si no hubiera entrado ese balón, bueno, ¿qué hubiera pasado un poquito más atrás si el triple de el Mundial de 2006 del Chapu Nocioni, España-Argentina en el Mundial de Japón, lo mete, España no se mete en la final? Pues yo estoy convencido que la historia del baloncesto español hubiera cambiado. No hubiéramos ganado tantos, iba a decir mundiales, hemos ganado 2, pero bueno, Pero son 2 mentalidad mundiales, ganadora, sí, sí. europeos un porrón, platas Absolutamente. olímpicas y tal. Yo creo que no hubiéramos tenido una etapa tan fructífera como esa, porque fue a partir de ahí, pum, pues el factor suerte. Bueno, Y además, hablando de eso del factor suerte y de hacia dónde cae la pelota y no, se me viene a la cabeza también no solo cómo ha cambiado la historia de los Raptors, sino a ver cómo termina este tras de Process, pero a ver si no también cambió la historia de los Sixers, ¿no? Del Process, porque la verdad que aquella canasta, pues es lo más cerca que hemos visto a los Sixers de llegar a unas finales de la NBA. sí, es que creo que ahí sí que tienen un muro, pero el muro de las lamentaciones. Yo recuerdo que antes de que acabara en Brooklyn, los Sixers eran uno de los opositores, el rumor más fuerte, estaba Ben Simmons posiblemente en esa, o probablemente en esa posible operación y tal. Sixers, si quiere realmente pelear, ya no te digo en el este, y mucho más, por supuesto, el anillo, necesita reforzarse. Que yo le vi de su pedazo de jugador, lo es, sin duda ninguna. Ben Simmons es muy bueno, pero claro, tiene un problema en el tiro tremendo. Y luego, bueno, pues Tobias Harris y tal, pero le falta, no les da para ser un outsider, como hablamos de Indiana, para estar ahí enredando y meterle problemas a algún equipo, y sí, pero yo creo que ese pico realmente, si quieres pelear de verdad por el anillo, Filadelfia se tiene que reforzar. Y respecto a tus Toronto Raptors, que el año pasado, por ejemplo, llegaron a tener un balance mejor incluso que con Kawhi Leonard, cuando Sí, ganaron sí, el sí. anillo. Después, es cierto que se la pegaron, pero me pareció una temporada realmente buena, aunque no llegaran a las finales, aunque bueno, pero este año lo van a tener bastante complicado, porque es que claro, han perdido 2 tipos fundamentales como Marc Gasol y como Ibaka y no se han reforzado. Aunque haya dado Chris Boucher, Sí, Van Chris Vliet Butcher un me paso un encanta. poquito más adelante, Siakam, pero no es suficiente.
No es Sí, y suficiente, además desde porque luego. Siakam no ha dado ese paso que se esperaba, que parecía No, que había empezado a dar el año pasado y sí, se sí. frenó totalmente. Sí, de All-Star y de jugador realmente de estrellón. Y no, se ha quedado un poquito en el camino ahí. Pues sí. Vale, saltamos a la conferencia oeste, Antonio, porque hemos hablado de los Lakers y hemos mencionado algo los Clippers, pero sí me querría parar ahí un poco más, porque, como digo, yo creo que la sensación general es que hemos dejado todos un poquito de lado a Clippers, porque ya el año pasado se la pegaron, porque vimos realmente problemas de química en el equipo y esas remontadas, un poquito extraño todo y demás. Pero claro, se han reforzado bien. La llegada de Ibaka, por ejemplo, por Montrezl Harrell es Sí, espectacular y encaja incluso mejor con el sistema. Y luego es verdad que yo creo que han perdido algo de rotación, porque el año pasado era exagerado lo que tenían, eran prácticamente 12 de jugadores que podían ser titulares en la mayoría de equipos. Y por ejemplo, Lou Williams hemos visto que ha bajado un poquito este año, pero aún así, los Clippers, sin esa presión del año pasado, porque ya peor casi que es difícil hacerlo después de cómo se fueron, no sé cómo lo ves, porque a priori son outsiders de nuevo, ¿no? O sea, los otros candidatos después de Lakers. pues sí, seguramente sea el papel más cómodo es el de, como tú dices, ¿no? De quitarte la presión de ser outsider. Bueno, como ya me la pegué, pues ya no contéis conmigo, si eso, ¿no? El mantra que tenía o que ha tenido siempre, ¿no? Cholo Simeone en el fútbol, partido a partido, sos un equipo que no aspira a ganar la liga y otros, no, vamos a quitarnos la careta. Los Clippers son aspirantes a ganar el anillo, desde luego. O sea, un equipo que tiene a Kawhi Leonard y a Paul George, aunque tuviera 8 mantas, tendría opciones, desde luego, pero es que no tiene 8, tiene jugadores realmente interesantes, aunque como tú dices, no ha bajado Lou Williams, que luego cuando lleguen los playoffs y tal, me da a mí que se ponen las pilas, porque es un fenómeno. Y Serge Ibaka, quiero decir, que es un equipo realmente interesante. A lo mejor no tiene, pues eso, tanta rotación como tiene el año pasado, pero tiene dos pedazos de jugadores. Paul George está mejor que el año pasado y esa química que no terminó de funcionar. Es que lo de la burbuja, a ver, lo dijo el propio Marc Gasol, psicológicamente fue un desafío muy grande. El estar casi, los equipos que llegaron a la final prácticamente estuvieron 3 meses casi sin hacer vida social, sin estar prácticamente sin su familia, metidos en hoteles de lujo, lo que tú quieras, pero no es lo mismo. O sea, me da una jaula de oro. Y entonces, bueno, pues no fue, o sea, el punto mental fue realmente importante. Ahí, al margen de que el Lakers tuviera un equipo fantástico, mentalmente fueron lo más grande. Y esto mucho tiene que ver, otro ganador, si hemos hablado antes de Jordan, de Petrovic y tal, LeBron James es otro igual, otro con un carácter que dijo, a ver, que yo he venido aquí, como decía Umbral, para hablar de mi libro, yo he venido aquí para ganar el anillo. ¿Qué hizo? Pues se reforzó con Anthony Davis y ya dijo, pues ahora ya tengo otro espada, realmente, otro de los, no sé, 5 mejores jugadores de la liga, 8 mejores, pues Sí. seguramente, ¿no? Y ya, pues bueno, yo creo que mentalmente fue como descargarse también un poco de peso y de presión, decir, no, es que si hay una bola muy caliente, una situación muy delicada en un partido, no todo tiene que pasar por mí. Ya tengo otro que seguro que también tiene unas garantías de poder sacar esto adelante muy grandes. Sí, Entonces, sin duda pues le ha afectado positivamente, o sea, en mucho, todos los sentidos. desde luego, claro, claro. Si tuvieras que decir un tercer, cuarto equipo en el oeste, así de entre los candidatos al anillo, ¿por quién te tirarías? Pues tiraría por Denver, aunque haya empezado así regulero, ¿sabes? Pero es que, bueno, tiene un mago como Jokic, que es un tipo que puede jugar prácticamente las 5 posiciones, porque casi es el base El que hace jugar, no es el base, pero el que hace jugar a Denver es él. Tienes a Sí, Jamal sí, Murray, eh, absolutamente. no sé, creo que es un equipo realmente con muchas garantías, ¿no? Ya lo demostró en los playoffs de la burbuja, remontando 3-1, 2-3-1 adversos, que en playoff no lo ha hecho nadie nunca, ¿no? Entonces, mentalmente también un equipo duro, un equipo ahí consistente. Y me da mucha pena y rabia, es una mezcla de las dos cosas, los Warriors, que se haya lesionado Klay Thompson, porque si no, Westman creo que les puede aportar mucho, está Wiggins, está Kelly Oubre, no son superestrellas, pero pueden ayudar a Don Stephen, que ahí es el Sí, verdadero desde crack. luego que hubieran Y dado un quinteto, hubieran ¿no? dado, Y no, una, no, y una es rotación que realmente buena. Con Clayton, a ver, luego los Warriors fueron casi invencibles cuando llegó Durant, pero antes de la llegada de Durant, con los Splash Brothers y con Draymond Green ya tenían un Big Three brutal. Pues si tienes esos tres, más luego, como te digo, la ayuda de un tipo como Wiseman, de Kelly Oubre, de Wiggins y tal, pues habrán tenido opciones, no sé si
súper candidatos al anillo, no, pero desde luego candidatos. Hubieran estado ahí en el tercer, cuarto o quinto puesto. Sin Klay Thompson va a ser muy difícil, ¿no? El otro día le ganaron a los Lakers, pero un playoff es otra historia. Y a ver qué pasa con Houston, a ver esa mezcla de Oladipo, John Wall, Christian Wood, que me encanta, los tiradores de, pues eso como he dicho antes, ¿no? Eric Gordon, PJ Tucker, alguno que se me olvidará seguro. Creo que Houston también pues, puede estar ahí, pero creo que Denver puede ser seguramente la tercera pata, ¿no? Ahora mismo así de memoria, ¿no? O sea, sin pensar en mucho más, ¿no? Al Sí, un margen de poco los de dos equipos feeling, de, ¿no? los dos equipos Pese de al Los arranque. Ángeles, ¿eh? ¿Y cómo ves a los Mavericks? ¿Cómo ves a Luka Doncic? Que al final, ya sabes, ¿no? Aquí en España lo tenemos como si fuera español y entonces pues se habla cada día de él. Totalmente. Claro, no le he metido aquí porque alguien pensará, bueno, quizá poder meter ahí, a ver, favoritos al anillo, pues no los puede meter todavía. Que Luka Doncic va creciendo, es que tiene 21 años. O sea, es que cuando la gente digo, no, va a cumplir los 22, creo que es ahora, en enero o en febrero. Es que es o sea, una Sí, es locura, una ¿no? Una locura. locura, una verdadera locura, ¿no? Un chaval tan joven que esté con esos numerazos, que sea ya el año pasado candidato a MVP, aunque no lo ganara, pero ahí estaba, y este año pues veremos también, ¿no? Que ha llegado pasado de peso y tal, vale, a los tres primeros partidos, porque es verdad que como él, como casi todos, por no decirte el 100%, pero el 90%, no han tenido una pretemporada como tal. O sea, la pretemporada es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo una pretemporada dentro de la temporada. Entonces, ¿qué ocurría? Que otros años, lo que dijo el propio Mark Cuban, ¿no? Que Luka Doncic pues, había jugado con su selección, con Eslovenia, se había rodado, tal, estaba en forma y ahora no llegó en forma. Pero vamos, que la poca forma le ha durado 3 partidos, porque ya al cuarto, ya con sus triple Sí, e dobles incluso sin habituales, estar en forma, a él le da igual, o sea. es que esta Mori tiene tanta calidad que incluso fuera de forma te puede hacer un triple doble. Y cuando está en forma, pues triples dobles de 40, 20, 10, ¿no? Y fundamental, desde luego, que esté Porzingis, pero que ha vuelto a buen nivel otra vez, pero le pasa un poquito como a Filadelfia, ¿no? Otra pata más del banco para realmente ser un equipo que pueda pelear de verdad, porque el resto se antoja bastante irregular, ¿no? Y de hecho tenían ese espacio salarial máximo para el año que viene, que bueno, se ha quedado un poquito descafeinada la agencia libre, le ha pasado a los Raptors algo parecido, con tantas renovaciones y cambios de estrellas y tal. Pero bueno, ya veremos también si ahí pueden encontrar una tercera pieza importante o con algún, no sé si algún traspaso o algo así. Claro, es que, por Luego, ejemplo, estás hablando de Andre Drummond, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate sí, meter ese equipo a Drummond. Tienes un pedazo de bicho en la pintura y tienes a Porzingis amenazando desde cualquier parte desatascas un poco a Porzingis, claro. Y Luka Doncic. Pues ya la cosa cambia, ¿eh? Por ejemplo, no me acaba de ahora mismo, como estamos hablando de Drummond, pues ahí Sí, seguramente y porque no. además termina contrato, o sea que encajar Claro, encaja. sí, O sí, incluso por buscar ese traspaso y que juegue ya esta temporada allí y renueve allí, por ejemplo, porque por tiene el ejemplo. espacio. Son... Sí, pero vamos, que lo tiene, yo creo que eso lo tiene en mente Mark Cuban, ¿no? El supercapo en Dallas Mavericks. Que si realmente este equipo con Luka Doncic está como un par de años adelantado a su tiempo, ¿no? Sí, sí, va muy tranquilo. Yo creo que es de las cosas. El haber caído en esa franquicia, saber que tiene un dueño tan centrado, que hizo también las cosas, por ejemplo, en la época de Nowitzki, que lo Bueno, cuidó tanto, es claro. que yo creo que es muy difícil que Luka Doncic, sé que hubo gente que le molestó mucho, casi que. Yo creo que le molestó más que a Doncic el hecho de que no lo eligieran al menos en el puesto número 2, ¿no? Los Kings, que además estaba Vlade Divac, ¿no? En la gestión de los Kings. Y bueno, ahí se ve que había cierto enfrentamiento con el padre de Luka. Bueno, ¿Tú crees y que se estará hablado Divac y los Kings tirándose de los pelos o no? decían que no, Porque, hace un año, pero claro, ¿qué van a vamos, decir, no? a ver, Públicamente. Trey Young es muy bueno también. Yo me quedo con Luka, desde luego. Pero bueno, ¿no? Tienes De otro hecho, buen el jugador. entrenador, que no recuerdo ahora si era Georger en esa época, siempre Pues no me criticó el acuerdo. hecho de que no hubieran cogido a Luka Doncic y tuvo cierto enfrentamiento incluso con la directiva por eso. Curioso, ¿no? Sabes que con la perspectiva del tiempo esto pasa cuando fue Pau Gasol número 3 también y luego fue Rookie del Año arrasando, ¿no? Y entonces, claro, también es verdad que no tenía, en esa remesa no había jugadores tan buenos como Pau. De hecho, prácticamente no tuvo votos como número 1. Luego sabes que hay puntuaciones para el número 2 y tal. Hubo creo que 2 o 3 votos que no le ponían en el puesto número 1, ¿no? Y entonces, no sé qué periodista decía, ¿no? A mí lo que me extraña, dice, no, ¿te sorprende que Pau Gasol haya tenido un 98%? Dice, no, lo que me sorprende es que Que haya no haya habido un tenido 100. 2% que no le haya votado. Pues con Luka un poco lo mismo, que en la perspectiva del tiempo dices que este tío tenía que haber sido número 1. Bueno, también Jordan fue número 3 del draft.
En aquel draft ¿Y histórico, cómo le bueno, persiguió a Bouvier eso que acabó con su carrera? claro, El número dice, no, 2 es de que aquel el año. número uno, a Houston no la jugó. Dice, bueno, tengo un pedazo de jugador también, no tan bueno como Jordan, bueno, también te dio 2 anillos, o sea, que Sí, manco pero no era. y encajaba y de Y hecho no, no, perfecto. los que conocían aquel baloncesto decían que de hecho lo que tenía lógica era que Jordan fuera el 2, que nadie discutió el número 1 en ese momento. Pues mira, Portland apostó por Sam Bowie, bueno, que era un pívot grande y tal, pero propenso a las lesiones. El pobre, pues mira, en los Nets, especialmente de Petrovic, fue seguramente su mejor época, pero muy poco más. Y sin embargo, bueno, pues la historia se escribe así. Y los Bulls pues dieron en la diana pues con el mejor jugador de todos los tiempos, que creo que poca duda hay, ¿no? Que como es Michael Jordan, a pesar de que en su vida privada luego, en su vida privada que haga lo que le Fuera dé la como gana, ¿no? fuera. Por supuesto. Entre los jóvenes de esta última camada, no sé, Ja Morant, Zion Williamson, no te digo en concreto que sean rookies este año, sino de estos, Luka Doncic, Trae Young. Bueno, Luka entiendo que entra dentro de tu gusto, ¿no? Pero si tuvieras que elegir así algún otro que digas, este me gusta mucho. Pues que me has dicho unos nombres que yo me hago Claro, ya claro, o sea, a ver, te estoy diciendo eh, todo lo bueno que ha venido en estos años, es que ¿no? esos cuatro que han nombrado conmigo somos aspirantes al anillo. Claro, tienes a Luka Doncic, a Trey Young, a Jay Moran, a Zion Williamson, es que son diferentes jugadores. Es A mí me que ha encanta. venido O sea, muy buena camada, ¿eh? Los muy últimos buena, 2 3 muy buena. años, A mí me encanta espectacular. Zion Williamson, sobre todo porque es un tipo que es diferente. Es un tipo muy fuerte, un tipo, pues eso, salvando las distancias y en el tiempo, porque la forma de jugar aparte tampoco es la misma, pero un tipo como Barkley, que no era un tipo excesivamente grande, pero tremendamente fuerte, tremendamente poderoso, Que y se al que hacía se el le hueco respetan. ahí. Pero vamos, si le respeta las lesiones, que eso fue el año pasado cuando en los primeros partidos que se los perdió, que le dijo, bueno, por un tío con tanta fuerza y tal, si empieza a tener problemas físicos, como los arrastre, afortunadamente tocaremos madera, no es así. Entonces me parece, porque es diferente, Jay Moran tiene un talento enorme. Trey Young es que se le caen los puntos de las manos. Y luego está Luka Doncic, que es una mezcla de todo un poco junto. Porque puede jugar también, hablamos antes de Jokic. Doncic es que podría jugar casi en las 5 posiciones, por supuesto en la de base, pero en el poste, a ver, depende con quién se empareje, pero desde luego que también estamos hablando de un base de 2 metros 3. Es que es Una locura. una barbaridad, una locura, sí, totalmente. Vale, y me había olvidado, que me estaba yo ya yendo a la última pregunta que te iba a hacer, pero me había olvidado preguntarte por estos Knicks que están ahí resurgiendo, ¿no? De las cenizas y además uno de los años que yo creo que menos daba la gente por ellos, porque siempre están ahí en las agencias libres que se van a llevar al mejor, siempre se la pegan, tal. Este año no ha habido rumores, han hecho sus cosas bien, igual que yo creo que el año pasado también las hicieron bien, contratos cortos, ningún contrato de locura, han apostado por jugadores estilo Julius Randle, ¿no? Bueno, Renovaciones, no sé, el Austin Rivers, por ejemplo, llegó baratísimo y además creo que le han atado 3 años. O sea, han hecho las cosas realmente bien en la agencia libre y creo que eso no se termina de valorar. Pero encima por fin están llegando las victorias. sí, 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 está Rellevar por ahí que también me encanta. El rookie, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama. Sí, el nuevo, ¿no? El nuevo, sí. También me cuesta mucho trabajo, pero lo tenemos situado. Quickly o algo así, me parece O que es, ¿no? Tiene un Winley o nombre. algo. Sí, sí, pues está haciendo muy buenos partidos, ¿eh? Sí, Y sí. Julius Randle, que como sigue así, va a acabar siendo el star. A ver, este año no, porque no va a haber, pero los Sí, pero números, dentro de... No sé si harán algo benéfico, o sea, honorífico, ¿no? sí. Seguro que Si hubiera, nombran. imagínate que al final Conociendo la hubiera, NBA, aunque fuera un partido simplemente que no hubiera el fin de semana de las estrellas, simplemente fuera el partido, el All-Star Game de siempre, si sigue con esos números, Julius Randle tiene muchas opciones. Porque está haciendo a ver, lo que seguramente a lo mejor echa un poco para atrás que el equipo pues no sea puntero, pero como tú dices, viene de tan atrás, vienen los Knicks de una situación tan horrible que cualquier cosa pues va a ser para beneficio. Porque es que yo creo que pocos equipos en la NBA lo han hecho tan mal durante tanto tiempo. Un equipo con la solera de los Knicks. O sea, dices, no, el Madison, los Knicks, que suena ahí como, pero joder, ¿en serio? Vamos a tener cabeza, vamos a tener paciencia, vamos a apostar por rookies, bueno, pues este año no tenemos una buena temporada, pero vamos a tener un buen número, un número alto del draft, vamos a hacer un buen trade, vamos a tener opciones para formar un equipete que poco a poco nos ayude a meternos primer paso en playoff, después ser competitivos en playoff y después ya, pues eso, pero eso no es de una temporada a otra, eso tienen que pasar 3 o 4, pero cuando van mejorando un poco, ahora sí parece que han encontrado, como tú dices, un poco el caminito, ¿vale? Pues que sigan por ahí.
pero esto no va a ser que este año vayan a ganar el anillo ni dentro de 1 ni dentro de 2, pero a lo mejor dentro de 3 pues son aspirantes y se refuerzan bien y hacen las cosas bien, si hacen buenos Ese trades. golpe, ¿no? Ese golpe de efecto de que de pronto Claro, consigas a un agente libre o a un traspaso a una claro, estrella, que ya exacto. están poniendo esas bases, jugadores jóvenes que juegan para ganar, ¿no? No juegan ahí para tanquear como ha pasado en el pasado y de ahí es donde se empieza a construir de verdad un equipo ganador, el mercado lo tienen, porque Mm. desde luego no es una ciudad, no sé qué ciudad decir para ser despectivo, ¿no? Pero una ciudad Sí, donde no quiera ir la gente. Nueva York es el gran mercado de la NBA. pues Entonces, no sé, Memphis a lo mejor tampoco que sea, claro, a o no Memphis no sé, quiere ir mucha o gente, ¿no? O Salt Lake Toronto City. mismo, porque no Pues, está en Estados no, pero, Unidos. pero bueno, Toronto sí que tiene su aquel, es una ciudad, yo no la conozco, pero la gente que ha estado ahí me cuenta que es divertida y tal, pero no sé, Salt Lake City, por ejemplo, jugar en Utah, Sí, Utah también hablan bastante mal. sabes, no sé, Vale, no, 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 y me apetece quería... mucho así de primeras, ¿eh? Ya, Por ya. cierto, se llama así, lo estoy mirando aquí, lo he hecho de aquella manera, pero sí, Immanuel Quickley es el Quickly. rookie al que yo me refería. Sí, estaban diciendo ahora que sí, había debate sobre si tenía que ser titular y demás. Pues, oye, y Alec Burks también, otro súper veteranazo que no había caído ahora mismo, que está también haciendo una buena temporada, dejando buenos números, con Reggie Barrett, como te he dicho, y sobre todo Julio Randle, temporadón, el que Sí. está haciendo de momento, y a ver si suerte y vemos unos Knicks que por lo menos peleen por meterse en playoff, ¿no? Pues sí, pues sí. La verdad que le daría un toquecito, ¿no? Como digo, un empujón que a lo mejor necesitan para terminar de conseguir a buenos jugadores en agencia libre y eso Para que que no ya le va dé un siendo chungo hora. que no le dé un chungo a Spike Lee, que algún día se lleve alguna alegría, porque el Sí, pobre, sí. Que ya no está para vamos, estos trotes, no, ¿eh? no, ya tiene una edad. Bueno, y quería cerrar con unas preguntas que nos han dejado en iVoox. La verdad que prácticamente los temas que han dicho lo hemos tocado, porque por ejemplo Gani Cortés preguntaba un poco por cómo te habías aficionado a la NBA y eso. Eh, no, yo creo que ya un poco lo hemos dejado claro, pero no sé si hay un punto donde tú digas aquí empecé a ver NBA o te empezaste a aficionar al baloncesto o algo. A ver, ver NBA es que, claro, estamos hablando de principios de los 80, cualquiera de los millennials o cualquiera de los jovenzuelos como tú, pues lo ven esto como, Algo no fácil, sé, ¿no? algo sencillo. Aquí tienes tu League Pass, tienes Movistar Plus, tienes mil formas de acceder a la NBA, pero te aseguro que en los principios de los años 80, hablar de la NBA era como hablar del planeta Tritón, ¿no? Sonaba aquello a la guerra de las galaxias. Y venía algún partido de vez en cuando, por supuesto en diferido, o sea, en directo, pues yo creo que de principios de los 90 o así, directo, yo no recuerdo alguno así de forma, yo hablo de memoria, ¿eh? Entonces venía algún partido, a lo mejor venía editado que ni siquiera completo, de los Lakers y de los Celtics y tal, de las finales, entonces veías eso y es como si tú tienes una tele de, pues no sé, de 15 pulgadas y luego ves la misma película en el cine con Dolby Surround, con 3 dimensiones y tal. Y dices, bueno, ¿esto qué es? ¿Es la misma película? Sí, es la misma película, pero evidentemente no es lo mismo. Pues esto es igual. Tú veías ahí a los Lakers del Showtime, veías a los Celtics de la Rivera y compañía, y ahí fue cuando me empecé a aficionar. Dije, ¿estos a qué juegan? ¿Esto es el mismo deporte? Pues sí, era el mismo deporte. Pues me empezaba poco a poco a aficionar, pues de la forma que se podía, que era con esos resúmenes que había. Luego llegó el programa de Ramón Trecet de Cerca de las Estrellas a finales de los 80, que ya era un programa de media hora estrictamente de NBA, te ponían las mejores jugadas, te ponían no un partido al completo, pero te ponían un resumen muy amplio de un partido, comprándote revistas que tengo por aquí, bueno, pues no sé, las que tendré de baloncesto. Por ahí al fondo me parece que se ven unas cuantas. Sí. De las revistas gigantes, de baloncesto, todas las revistas que había, todas me las compraba. Entonces era la forma de estar un poco al día de la NBA, porque no había internet, que era internet, vamos, olvídate, no Nos estaba ni dice Dirsi por nada. el chat de Twitch que en el 86 le suena que empezaron los directos. Pues mira, ya me ha ganado, porque yo pensaba que era un poquito más tarde, que empezaron más a fines de los 80, pero está claro que serían partidos muy esporádicos Sí, y en lo las típico, ¿no? De finales. que casualmente echaran a alguno de vez en Sí, cuando. claro, aparte es que coincidió en la creme de la creme de la NBA, ¿no? Esa etapa ochentera total con los Lakers y los Celtics que prácticamente estaban en todas las finales en Claro, los cuando 80, ¿no? empezó el boom hacia el exterior, sí, sí, Claro, totalmente. entonces sí, seguramente habría ya algún partido a esas horas, sí, sí, en directo, claro. Y luego una pregunta que está relacionada justo con lo que acabamos de decir del boom este y de cómo se ha ido internacionalizando la NBA.
Pero nos decía Sergio Pérez que ¿qué crees que le falta al baloncesto para convertirse en ese deporte mediático estilo el fútbol en España o el fútbol americano en Estados Unidos? Como que es verdad que la NBA abarca mucho, que en redes sociales es súper potente, pero que no ha terminado de coger ese estatus de ser primer deporte, ¿no? Pero te refieres fuera de Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí que es... Sí, pero no llega al fútbol americano, ¿no? No es Es como que pero es cuestión de la cultura. Es cuestión referencia. de cultura porque, claro, para ellos el fútbol americano es lo que es el deporte número uno. Y luego, Claro, es que yo diría que entre pasa el como con el béisbol y la fútbol NBA, aquí, ¿no? está por ahí, por ahí. Que pasaría un poco como con el fútbol por aquí. Es impensable que el baloncesto supere al fútbol con mucha afición que haya por el baloncesto, porque es cultura, es lo que está cada día en la tele, es Eso lo que es. está cada día en los debates al día siguiente del trabajo. Entonces es difícil, ¿no? Llegar a ese punto de sustituirlo. Y la NBA vende, mira que hago ACB y ahí en Movistar Plus, de hecho, hago más partidos de ACB que de NBA y es una competición que quiero un montón y para mí después de la NBA es la mejor. Claro, hay un escalón muy grande entre la NBA y ACB. En fin, no me está saliendo humo de la cabeza por decir esto, todo lo Claro, contrario. sí, sí. Pero, claro, o sea, si tú puedes discutir, por ejemplo, al día siguiente en la oficina, tú o yo, quien sea, o viste la canasta el otro día, el matazo tremendo de no sé quién, o cómo ganó pues el tiro de Kawhi Leonard, como dio pero a no ser una final Madrid-Barça de ACB o un partido de Copa y tal, tú vas a decir, joder, el otro día, ¿viste el partido que le ganó el Cosurre al Betis a Guipúzcoa Basket, el triple de...? Pues no, desgraciadamente, pues no. El fútbol fagocita todo eso y es muy difícil que se lo pueda comer el baloncesto. Pero en España, por ejemplo, ya tiene más presencia la NBA que la ACB. O sea, tú ves cualquier informativo, no te digo Movistar, porque afortunadamente toco madera, tenemos los derechos, espero que por mucho tiempo, de ambas competiciones, se da prácticamente igualdad, ¿no? De información de NBA. No, igualdad no, hay más NBA que ACB, pero se da mucha información también Sí, de pero ACB. también hay Pero, más partidos, hay más equipos. claro, pero tú ves por cualquier otro informativo, en Sí, cualquier sí, sí. cadena, y es raro el día que no te pongan algo de NBA y es raro el día que te pongan algo de ACB. Tiene que ser una final, Sí, la Copa ahora en del los Rey o algo deportes así. les ha dado, ¿no? Por poner los highlights de la NBA, Claro, 3, 4 canastas y ya está. Que dices, no es totalmente. nada, pero al menos ya ponen algo. Que es Ya verdad es que de algo. ACB, salvo una Claro. final o un Barça-Madrid o algo así, no Pero, suelen poner nada. y la NBA, el principal problema que tiene fuera de Estados Unidos, especialmente en Europa y concretamente en España, no es otro que el horario. Sí, Nada sí, más. O sea, tú fíjate totalmente. los partidos que damos en Movistar Plus. Antes eran los Sundays, los domingos nada más, los que eran horario europeo, lo de la misa de las 9:30. Ahora lleva un par de temporadas los sábados. Si tuviéramos todos los días un partido en prime time, tipo 8:30, 9 o 10 de la noche y tal, no competiría con el fútbol porque eso es imposible, porque salvo un partido de una final de tenis de Nadal o una carrera de Fórmula 1 con Alonso, Carlos Sainz o no sé qué, algo muy concreto, con el fútbol no puedes competir. O sea, eso está claro, como tú dices, y como yo Claro, pero también, sí, cuestión efectivamente de el cultura. horario te daría Pero el esa puerta de horario, entrada de claro, hacerlo más común, ¿no? Y que la gente se pudiera aficionar claro, de la forma que ahora mismo pues es muy complicado, porque al final o vamos con ojeras, ¿no? Como por ejemplo yo que trabajo por las mañanas y o voy con claro. ojera o me levanto un poquito antes y veo el partido ya sin los cortes y tal, pero es muy complicado seguir la NBA Imagínate, en lo estamos España. hablando antes, que la final de conferencia el año pasado hubiera sido Lakers-Clippers y que esos partidos en Cuatro y pleno media verano todo. hubieran sido a las 10 de la noche. Vamos, yo te digo que ese partido lo pones en una tele en abierto, a lo mejor en Telecinco, Antena 3, las teles más potentes, a lo mejor no, también es otro perfil de público, pero una cadena como 4 o La Sexta, por ejemplo, que son con un perfil para gente más joven y tal, no tengo ninguna duda que hubieran dado unos números tremendos, Sí, pero sí, sí, tremendos, seguro. tremendos. Pero claro, 4:30 de la mañana, en las finales de conferencia y tal, o 3 de la mañana cuando son las finales, bueno, pues te echa mucho para atrás. Aunque sea en pleno verano, que estés de vacaciones y no te dejes trabajar, es duro. Por eso lo de dormir es de cobarde. Entonces el horario es el principal enemigo, porque lo dices tú de las redes sociales, y yo te lo puedo dar te hablo con conocimiento de causa, lógicamente, en números. En la cuenta de Twitter de Movistar NBA tiene más seguidores que la de fútbol. Y en cuanto a redes sociales, el otro día, por ejemplo, no sé con quién lo hablaba, el día que ficharon los Nets a Harden, estaba jugando el Barça, la Supercopa, estamos hablando de fútbol, ¿eh? Y el Barça Real Sociedad fue el partido esa misma noche. Entonces tú entrabas y veías las 10 tendencias, los 10 trending topics principales, los 10 primeros, y de los 10 primeros, 8 eran de NBA.
era Harden, Brooklyn, Irving, Kevin Durant, y luego estaba Messi, Barcelona, Durant, o sea, y ahora dices, hostias, es que la potencia de las redes sociales de la NBA es brutal. O Ahí sea, es donde te combinas das incluso, cuenta, sí, sí, en ese claro, tipo de cosas. sea, el uno no se movió en toda la noche y estaba jugando el Barça la Supercopa con la Real, pero sobre todo el Barça o el Madrid, el Athletic, el tirón que tienen, y el número uno era Harden. Y es que no se movió hasta bien entrada la madrugada. O sea, bueno, Pues bueno, Antonio, muchísimas gracias por la visita a Hablando nada, de encantado. NBA y ha sido un auténtico placer. Pues nada, encantado y nada, cuando quieras, Javi, aquí estamos. Un abrazo, Antonio. Igualmente. Hasta luego. Chao.